Ya sabemos que no discutimos primero de Shemuel, capítulo 30 y 31 la vez pasada, así que los capítulos que nos van a tocar interesantes. Todos son interesantes aquí. Lo importante es seguir aprendiendo, seguir comprendiendo los textos. Y que hay veces que no comprendemos bien los textos, así que yo creo que la parte más importante es que ustedes puedan llegar a unas conclusiones atadas a lo que dice la Escritura, de acuerdo a los eventos que están pasando, pero a la misma vez tenemos que hacer una conexión con la Torah, con la ley. Si no hace conexión con la ley, tenemos que volver a estudiar y analizar en comprensión los textos, porque todo tiene que ir atado. Si no hay algo atado, podemos sacar cualquier cosa de su contexto y poder darle otra interpretación, como han habido muchas sectas que hacen. Bien, seguimos con las nuevas dinámicas de estas conferencias. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 30 y 31 de 1 Shemuel, así que vamos a proceder a realizar la ronda donde enfatizaremos aportes del capítulo de este final del libro. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, bien, amén. Amén, bien, amén. Bien, primera ronda leeremos el capítulo 30 y brindando aportes de la lectura, y la segunda ronda lo mismo pero con el capítulo 31. Vamos entonces a cambiar la traducción de esta escritura, si me permiten. Bien, dice aquí: David vence a los amalequitas. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Ziclac y descubrieron que los amalequitas habían atacado el desierto de Sur. A Ziclac le habían prendido fuego y aunque no mataron a nadie, se habían llevado como esclavos a mujeres, ancianos y niños. Entre las mujeres se habían llevado a Ahinoam y a Abigail, las esposas de David. Al ver esto, David y sus hombres se echaron a llorar hasta que ya no tuvieron más fuerzas. Los hombres estuvieron a punto de apedrear a David, pues le echaban la culpa de que los amalequitas se hubieran llevado a sus mujeres y a sus hijos. Sin embargo, David confiaba en el Creador que podía ayudarlo, así que se animó y le dijo al sacerdote Abiatar, el hijo de Ahimelech: tráeme tu chaleco sacerdotal, voy a consultar con Elohim qué es lo que debo de hacer. Cuando Abiatar le llevó a David el chaleco sacerdotal, David consultó al Creador: ¿debo perseguir a estos bandidos? Y si los persigo, ¿los alcanzaré? Y el Creador respondió: persíguelos porque vas a alcanzarlos y también vas a recuperar lo que se robaron. Entonces David se fue con sus 600 hombres. Al llegar al arroyo de Besor, 200 de ellos estaban tan cansados que no lo pudieron cruzar y se quedaron allí. David siguió persiguiendo a los amalequitas con los otros 400 hombres. Más adelante encontraron en el campo a un hombre desmayado. Estaba así porque en 3 días no había comido ni bebido nada. Le dieron agua, un pedazo de pan, de higos y 2 panes de pasa. Después de comer, aquel hombre se sintió mucho mejor. Así que David le preguntó: ¿de dónde vienes? ¿Al servicio de quién tú estás? Soy un egipcio, contestó aquel hombre. Mi amo es un amalequita. Hace 3 días me enfermé y mi amo me abandonó aquí. Antes de eso, habíamos atacado varios lugares: el territorio de los Filistín, que está al sur, el de Judá y el de Caleb. También quemamos la ciudad de Ziclac. David le preguntó: ¿me puedes llevar donde están estos amalequitas? Te llevaré, contestó el egipcio, pero júrame por el Creador que no me matarás ni me entregarás a mi amo. David se lo juró y el egipcio los condujo hasta ellos. Al llegar, David y sus hombres encontraron a los amalequitas comiendo, bebiendo y danzando por todo el campamento. Estaban celebrando el haberles quitado a los filistín y a los de Judá todo lo que tenían. Al amanecer, David los atacó y la batalla duró hasta la noche del día siguiente. David mató a todos los amalequitas, solo se salvaron 400 jóvenes. David recobró todo lo que los amalequitas se habían llevado y también rescató a sus 2 esposas. No faltó ni niño ni adulto y ni siquiera el objeto más pequeño. Además, David recobró todas las vacas y ovejas.
y los que iban guiando el ganado decían: esta es la parte que le toca a David. David y sus hombres regresaron al arroyo de Besor, donde se habían quedado con el equipaje los 200 soldados que estaban muy cansados. Cuando ellos vieron que David se acercaba con los otros hombres, salieron a recibirlos. David les contestó el saludo Shalom. Entre los hombres que habían ido con David a la batalla, no faltaron algunos malvados y envidiosos que le dijeron a David: a esos 200 hombres que no vinieron con nosotros, no debemos de darle nada de lo que les quitamos a los amalequitas, que se conforme con llevarse a su mujer y a sus hijos. Pero David les dijo: no, hermanos míos, no debemos hacer eso. Después de todo, el Creador nos ha dado todo esto y nos cuidó y ayudó a vencer a estos amalequitas ladrones. Además, nadie va a estar de acuerdo con ustedes, pues le debe tocar lo mismo al que va a la batalla que al que se queda a cuidar el equipaje. David estableció esto como ley en Israel y desde entonces hasta ahora se ha cumplido. De regreso a Ziklag, David tomó una parte de lo que le había quitado a la amalekita y le envió a los lugares donde había estado con su gente, es decir, a Betel, Ramot del desierto de Sur, Jatir, Arroer, Simot, Temoa y Rajal. David también envió regalos a los que estaban en las ciudades de Jeramel y los Kenitas, y en Orma, Corazán, Atac y Hebrón, entre otras. Junto con los regalos le envió este mensaje: este es un regalo para ustedes de lo que les quité a los enemigos del Creador. Luego de que David había sido rechazado por los capitanes del ejército filistín, y el rey filistín prácticamente lo bendijera y dio órdenes a que se regresara. Cuando estos llegan a Ziklag, ven que la tierra había sido saqueada. Si nos fijamos, estos amalequitas no eran pacíficos, han tenido muy mala fama desde su juventud, así que cualquier pueblo iba a tener guerra con esta gente. O sea, constantemente iban a tener guerra porque eran como unos ladrones, unas personas que se dedicaban a estar saboteando. Y fíjate que lo que mencioné aquí, los filisteos prácticamente bendijeron a David. O sea, no puedes estar tú con nosotros. En teoría, cuando estuvimos leyendo esos capítulos, nos dimos cuenta de que estos capitanes no querían a David ahí y le están diciendo al rey no, que si después se une contra ellos, se va en contra de nosotros y un montón de cosas, pero cuando vienes a ver, prácticamente lo bendijeron. O sea, el Creador estuvo con David. ¿Qué hubiese pasado si David hubiese ido? ¿Sabes qué? Hubiese perdido a sus hijos, a su esposa y todo lo que tenía allá. Parece que esta gente fueron con todo, estos filisteos fueron con todo y dejaron las ciudades de ellos sin nadie. O sea, prácticamente no dejaron a nadie en vigila, no dejaron a nadie para cuidar nada, simplemente fueron allá a despojar a Israel, o sea, a destruir a Israel por completo. Todos angustiados porque se habían llevado todo. Oye, estos esperaron a que no hubiera nadie para defender, para meterse a saquear. ¿Quién diría que estaban esperando el momento o un plan del Creador? Y lo podemos ver más adelante. Vemos todo esto, pero también vemos un plan del Creador. O sea, tú dices, bueno, David no pudo ir, David regresó, David pudo rescatar, pudo llevarle también obsequios a los de su tierra. O sea, que ¿esto fue un plan o esto tuvo que haber pasado de esta manera? A pesar de eso, no mataron, sino que despojaron y se llevaron consigo todo lo que había allí. Tuvo que haber marchado un pueblo numeroso para pelear contra Israel. Oye, para no dejar soldados en la ciudad, tuvo que haber sido un pueblo, o sea, eso el Creador lo levantó. En fin, vemos que los que andaban con David estaban de amargo espíritu porque se habían llevado también a sus hijos junto con las mujeres y hablaban de apedrearlo. Pero David acudió al Cohen y se fue por la vía del Urim Betumim, y el Creador dejó saber que recuperarían todo lo que se habían llevado. Fíjense que aquí David actuó con inteligencia y prudencia. Dijo, vamos a ver qué es lo que me dice el Creador. Búscate el pectoral sacerdotal. Y a través del pectoral sacerdotal pudo comunicarse con el Creador y el Creador darle el mensaje. Así que hay gente que se piensa que el Creador le dio el mensaje así, bajó un angelito o algo así, le dijo lo que tenía que hacer. Mira, no, habían su forma de cómo poder el Creador comunicarse con el sacerdote y el sacerdote darle el mensaje al rey para que el rey actuara, a no ser que fuera pues de un enviado del Creador, un profeta, para restablecer a un pueblo. Por aquí estamos viendo
que David se fue con 600 hombres, el pueblo está allá al otro lado, donde iban a marchar los filisteos para pelear, y el creador estaba con David en este caso. Al menos David tenía el sacerdote para consultar al creador. Y yo entiendo, si lo hubiese tenido también, el creador levantaba a un profeta o soñador de sueños diciéndole a David lo que le tenía que decir. O sea, ¿qué hubiese pasado si no hubiese un sacerdote ahí? Si no hubiese el chaleco pectoral. Vamos a poner ese escenario. El creador hubiese levantado a alguien como quiera para darle el mensaje a David, hubiese levantado a un cualquiera para darle un mensaje, porque eso lo vemos muchas veces en los escritos y lo vamos a ver muy seguidos más adelante, cuando en los reyes de Israel, en los libros. David fue una persona que dependía del creador para todo, es decir, su confianza, su manera de seguir adelante era con su corazón puesto en el creador, y nosotros debemos de estar de esta manera. Nuestro corazón siempre tiene que estar atado y confiado en el creador si estamos haciendo las cosas justas. Así debemos de ser nosotros en base a los ejemplos de David, que nuestros ojos sean puestos en la confianza de nuestro soberano rey y nuestro corazón en sus mandamientos. Una vez David recibe el mensaje positivo de parte del creador, se va con los 600 hombres que andaban con él. Pero más adelante vemos que unos 200 se quedaron porque se cansaron. Aquí hay una parte interesante, y es cuando ven al egipcio que fue dejado por los amalequitas hace 3 días. Luego de haberle dado de comer, dice que volvió espíritu en él. Es decir, es una manera de llamar a una persona que estaba moribunda y luego recobró su fuerza o su alma vital se restablece. Así que es importante tener esto en cuenta, porque son palabras que significan mucho y su significado es basado en otra perspectiva y no en el primer plano, como por ejemplo hablar a la roca, queriendo decir a un corazón de dura cerviz, y así sucesivamente. Se dice que este hombre, su alma cobró fuerza o su espíritu volvió en él. Pero es una manera de decir cuando hay alguien que está casi, como cuando tú haces un trabajo bien grande que dice yo estoy muerto en vida. O sea, no, literalmente no estás muerto, estás cansado. Y cuando comes y descansas, recobras energía. Pero estos son ejemplos que la Escritura da para dar un significado un poco amplio. Al menos este egipcio fue inteligente, le dijo a David: hazme un juramento de que no me matará, ya que David pidió para que se lo llevasen al ejército malequita que había saqueado y quemado el lugar de Ziklag. O sea, David dijo, este también es culpable porque este andaba con ellos. Pero este hombre egipcio fue bien inteligente, o sea, le dio información y le dijo: yo te voy a llevar, pero júrame que no me vas a matar. O sea, porque ya David sabía que él andaba con, o sea, la poca vergüenza que hizo, él también estaba, o sea, él no daba parte. Es una manera de garantizar la vida. Así que este supo, y David, hombre de palabra, guardó su promesa. David los hirió una vez los localizó, esperó de madrugada para recuperar su botín. La mujer y los niños, a pesar de eso, se dice que escaparon 400 jóvenes. Se dice que no le faltó cosa chica ni grande a David, la presa de David, así le decían. Cuando David va a los 200 hombres que se habían quedado porque andaban muy cansados, estos hijos de Belial, que estaban entre los que habían ido con David, y algunos perversos dijeron que no dirán nada, sino darle a su mujer y sus hijos, pero sin botín, que cogieran eso y se fueran sin esperar algo más. Así que David le pesó esto en su corazón y tuvo que dar palabras de corrección. Así que David dejó saber que el Creador ha entregado este ejército en manos de ellos, y como quien dice: ¿cómo puede alguien estar de acuerdo con usted sobre este asunto? Así que de la misma manera es igual la parte como el que va o el que se queda. Y David instituyó esto por decreto y norma para Israel. Del hombre justo brota la justicia, más del perverso la corrupción. Así que David tenía esto de su lado y el favor del Creador en todo lo que hacía. Así como nosotros debemos de favorecer la justicia sin importar cuánto mal esté la mayoría, porque la justicia te hará crear conciencia de lo que es justo, de la igualdad para todos y el bienestar común. Debemos de siempre ponernos en los zapatos de los demás antes de tomar decisiones, como lo hizo David. Cuando David llegó a Ziklag, envió de lo que obtuvo a los ancianos de Judá, diciendo: he aquí una bendición para ustedes de la presa de los enemigos del Creador. David envió porciones y parte de los lugares donde David había estado con los suyos. Qué bendición es contar también con hombres justos como David, ¿no?
gobernantes que mantienen la justicia en un pueblo y tienen bien a su gente. Esto es lo que realmente David siempre hacía. Y yo digo que David era una persona bien inteligente, pero cuando digo bien inteligente es que sabía hacer las cosas. Y David, y yo pienso que esto fue un plan del Creador porque David sabía que tenía que volver a su pueblo. ¿Cómo iba a volver a su pueblo habiendo pasado lo que pasó anteriormente? Pues David empieza a enviarle de las cosas de los enemigos del Creador. Y su pueblo, su gente, ve cómo David está haciendo las cosas rectas. Para mí está de verdad que uno de los ejemplos que puedo sacar más grandes de hoy por hoy, de lo que podemos hacer, de las acciones, que puedo decir, mira cómo pasó aquí y mira lo que trajo de bendición, son los ejemplos de David. Y claro, el rey Shalom. Vamos a seguir con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Shalom, gracias. Sí, es bien interesante. Primero que nada, empezamos, ¿verdad?, con este pueblo que aprovechó la distracción de Israel y los filisteos para saquear, porque también dicen que saquearon a Israel, a algunas tierras pertenecientes al pueblo de Israel y a los filisteos. Los amalequitas sabemos que se mencionan anteriormente. Este pueblo es el que, a causa, ¿verdad?, de este pueblo, Saúl es abandonado por el Creador, porque anteriormente el Creador manda a Saúl a destruir a los amalequitas y Saúl no lo hace, toma el rey, toma el ganado, etcétera, etcétera. Y pues, ¿verdad? Es algo que habíamos leído anteriormente, así que bien curioso ver que los amalequitas todo el tiempo estuvieron, me imagino, suponemos, ¿verdad?, con esto al pendiente de lo que estaba sucediendo en la zona, para ellos, pues, ¿verdad?, aprovecharle el momento y atacar y saquear. Es bien interesante que, ¿verdad?, entendemos que los que andaban con David se hayan entristecido y enojado con David, porque pues David era el que los dirigía y ellos pues lo siguieron, y al regresar ver que no estaban sus familias, que no estaban, pero también se olvidaron que las mujeres de David tampoco estaban. O sea, David también se vio afectado junto con ellos. Pero pues es de humano buscar culpables y ¿verdad?, querer echarle toda la responsabilidad a David. Vemos que David entonces, como buen líder, rápido busca el consejo del Creador. Vemos que le dice al sacerdote, a Abiatar, que busque el éfod. Esto es algo que creo que anteriormente alguno de nuestros compañeros había mencionado, no me recuerdo si fue Richón o Minerva, que había mencionado que es bien curioso que casi siempre se consultaba por medio al Creador, por medio de estos artefactos, de estas vestiduras, etcétera, que llevaba el sumo sacerdote. Había una manera en la cual el Creador se comunicaba por medio de esto. No se sabe a ciencia cierta cómo, pero había una clave donde me imagino que se interpretaba por medio de sacerdote, podía interpretar el mensaje del Creador y poder transmitirlo. Es algo que es bien, ¿verdad?, un dato curioso e importante. Otra cosa que me llama mucho la atención es, ¿verdad?, David cuando toma la decisión, que el Creador le dice, sí, ve y recupera, ve con unos hombres y ve, atácalo, porque lo vas a alcanzar y voy a estar contigo para que los destruya. Y se encuentran al esclavo de uno de los amalequitas. Hay que ver de que sí, él estaba junto con los que atacaron, pero era esclavo, o sea, él tiene que seguir órdenes de su amo. El amo lo desecha porque al parecer se encontraba enfermo, ya no estaba en condiciones y no iba, así de malo eran las naciones. Las naciones trataban mal a sus sirvientes. Esto es algo que también podemos ver, la diferencia de Israel, que
el Creador manda en su Torá a que no sean injustos con, ¿verdad?, con sus siervos, que sean justos, que se recuerden siempre que Israel fue esclavo en Egipto, dando a entender de que así mismo como Egipto te trató a ti en la esclavitud, tú no vas a hacerlo, no vas a imitar ese comportamiento, porque tú estuviste también en esa posición. Y ¿verdad? Vemos que a diferencia de otros pueblos, los otros pueblos no les importaba los que tenían de servidumbre, a sus esclavos, a sus siervos, etcétera, los trataban mal. Vemos que este hombre, pues así enfermo como estaba, moribundo, lo ayudan a reponerse, y es ahí donde, ¿verdad?, pues da la información. Llegan hasta donde estaba, ¿verdad?, acampando, y regresan, ¿verdad? El Creador, obviamente, como lo había confirmado, le dio la victoria. Pudieron recuperar exactamente todo lo que habían perdido y más. O sea, algo que también vemos que de esta manera el Creador estaba con David. Los hombres que andaban con David eran personas que dan a entender que eran, cuando uno es avaricioso, lo querían todo, porque dijeron, no, pues nosotros nos esforzamos hasta llegar hasta aquí, lo que no lo vamos a repartir. Y vemos aquí que David, nuevamente, un hombre de Torá, dice, no, vamos a repartir todo justamente, balanza justa, como la Torá también enseña. Que esto es algo bien importante ver. Todas las cualidades de David eran porque David seguía Torá, y ¿verdad?, y practicaba la justicia. Y entonces es bien curioso también que cuando menciona esto, dice que esto se estableció como un estatuto, como una costumbre en Israel, de que cuando recuperaran botín se iban a repartir por igual. Algo que quería mencionar de esto es que hay mucha gente que a veces quiere rechazar por completo las costumbres, no, que las tradiciones de hombre, que las costumbres de hombre, que no, solo Torá, y yo a veces pues me da un poco de risa esa actitud necia, porque hay que entender que la Torá también habla de costumbres y tradiciones, y no se trata de que vamos a rechazar por completo las costumbres y tradiciones. Se trata de que esas costumbres y tradiciones hay que filtrarlas por la Torá, y hay que ver y analizar si esa costumbre no contradice la Torá. Y si no la contradice y no tiene nada de malo, se puede seguir. Lo que pasa es que no se puede poner como una ley, no se puede poner como obligatoria, no se puede poner como algo por encima de la Torá. Pero hay que ver, los caraítas tienen costumbres y tradiciones. Todo el judaísmo está lleno de eso, pero a diferencia de nuestros hermanos rabanitas, que lo ponen como una ley y lo ponen por encima de la Torá, pues en el caraísmo, pues no, en el caraísmo primero está la Torá, primero está la ley, y después están las tradiciones y las costumbres. Y esto es algo que lo vemos, en la Torá se habla de esto, se habla de estas costumbres. Son un pueblo, los pueblos tienen costumbres, tienen tradiciones, tienen sus leyes. ¿Me entiendes? Que es algo que no podemos ser tan cerrados de mente y tan estrictos en algo ahí fijo, cuando la Torá también habla de estos asuntos, de estas cosas, y no lo habla de mala manera, porque si fuera malo, si David aquí estableció un estatuto para seguir durante su reinado, ¿verdad?, durante hasta el día de hoy, hasta el momento en que se escribió este libro, se dice que se seguía eso. Quiere decir que, y el Creador no dijo nada, no lo castigó, pues quiere decir que el Creador estaba de acuerdo también con que se siguiera. No había algo que estuviera en contra de lo que, ¿verdad?, el Creador estableció en su ley. Y nada, eso, ¿verdad?, es lo que quería mencionar, que encontré importante de esta lectura. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Y siempre hay que practicar la justicia. La justicia también se compone de acciones, consecuencias de cómo podemos lidiar con ciertas cosas que tal vez no están en la Torá. La Torá no te dice cómo tú te vas a enfrentar a ciertas cosas que te pasan en las naciones, porque
la Torá, aunque te diga que hay muchas leyes y hay decretos y estatutos y te enseña una norma de vida, hay situaciones en la vida acá, en el exilio, estando todo en el exilio, que te suceden que tú no vas a encontrar un ejemplo en la Torá. Lo que te enseña la Torá es practicar la justicia y a raíz de eso tú puedes tomar unas decisiones justas y balanceadas y el Creador te va a favorecer. ¿Por qué el Creador te va a favorecer? Porque tú sigues la ley, tú sigues lo que el Creador estableció y lo que el Creador le agrada. Entonces te convierte eso en un hijo de Israel. Además, como dice mi señora, hay tradiciones que no rompen lo que es un esquema del Creador. Por ejemplo, tú no te puedes ir por encima de la Torá con una tradición que se han llevado a lo mejor por años el pueblo de Israel o un XY. No, primero está la ley y después están las costumbres y las tradiciones que no rompan los esquemas de la Torá. Si rompen y transgreden alguno o te hace violar alguna ley, pues mira, tienes que dejar esa tradición. Por ejemplo, hay personas en el ámbito ortodoxo que dice que cuando te levantas, no sé si es Netilat Yadayim o yo creo que algo así, el ritual de mano. Pues nada, la cosa es que te levantas, te viertes en la mano izquierda, en la mano derecha. Cuando tú vienes a ver si hay algo que te pone en una carga, un peso que no esté en la Torá, mira, no lo hagas. Usted sabe que cuando se levanta se tiene que lavar la boca, se tiene que lavar la cara, se lava las manos, etcétera, etcétera. Pues mira, pues ya está ahí. No tiene que hacer un ritual como para decir, mira que estoy purificado, estoy bla, bla, bla. No. Eso no está en la Torá. Y esos son puntos importantes que nosotros debemos como que enfatizar para no llevar una carga. Porque hay personas que encima de la tradición, quieren llevar una carga y el Creador ya no tiene unas instrucciones como una norma de vida para que sea fácil de llevar, no ponerle como una carga más adicional y eso te pese, te cueste y tú digas, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero seguirla. Porque hay personas que le siguen añadiendo y eso no está ahí. Ahora, lo que hizo David fue algo justo, de que cuando fueran a la guerra y cogieran botín, se les fuera repartido a todos por igual porque son un pueblo. Eso es justicia, eso es justicia. O sea, David estableció algo y no fue como que lo estableció, pero cuando tú lees la Torá, también el Creador lo deja saber, que cuando vayas a la guerra, también te tienes que repartir el botín. O sea, eso lo dice a todos. Lo que pasa es que David lo puso en el ámbito de cuando los soldados vayan, en estos 600 que fueron, 200 se quedaron, pero mira, sabes que el botín es de nosotros, es de todos, porque somos un pueblo. Y eso fue lo que le abrió los ojos David al pueblo. Pero sí está en la Torá a lo mejor escrito de otra manera, ¿me entiendes? Y eso son cosas que el rey debía de impartir, la justicia. Y es por eso que se dice, harás una copia de esta ley y se la dará al rey en presencia de los sacerdotes y la leerá todos los días de su vida. Y cuando viene a ver si el rey tenía que estar centrado bien en los caminos de la ley. Vamos a seguir leyendo el capítulo 31. Muerte de Saúl y sus hijos. Los filisteos lucharon contra los de Israel e hicieron huir. A muchos de ellos los mataron en el cerro de Gilboa, y a Saúl y a sus hijos los persiguieron hasta matarlos. Así murieron Jonatán, Abimadad y Malquisúa. Luego concentraron su fuerza en el ataque a Saúl, y los arqueros filisteos lograron herirlo de muerte. Entonces Saúl le dijo a su escudero, saca tu espada y mátame. Hazlo antes de que vengan estos extranjeros idólatras incircuncisos. De lo contrario, se burlarán de mí y me rematarán. Pero su escudero tenía tanto miedo que no se atrevió a matarlo. Entonces Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Al ver muerto a Saúl, también el escudero se echó sobre su espada y se mató. Así fue como Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres murieron el mismo día. Cuando los israelitas del otro lado del valle vieron que el ejército de Israel había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, también ellos huyeron y abandonaron sus ciudades.
lo mismo que la gente que vivía más allá del río Jordán. Entonces llegaron los filisteos y se ocuparon de esas ciudades. Al otro día, mientras los filisteos les quitaban a los israelitas muertos sus objetos de valor, encontraron muertos en el cerro de Gilboa a Saúl y a sus 3 hijos. O sea que estaban despojando aquí a todos los muertos. Entonces a Saúl le cortaron la cabeza y le quitaron su armadura y enviaron mensajeros a su país para que dieran la noticia en los templos de sus dioses, quería decir dioses y baales juntos, pero en el templo de sus dioses y entre todos los filisteos. Más tarde pusieron la armadura de Saúl en el templo de la diosa Astarte, y a Saúl y a sus hijos lo colgaron de la muralla de Bet-San. Los israelitas que vivían en Jabes de Galad supieron los que los filisteos habían hecho con Saúl. Entonces un grupo de valientes viajó toda la noche y quitó de la muralla los cadáveres de Saúl y de sus hijos. Luego los llevaron a Jabes y allí los quemaron. Después de levantar sus huesos y enterrarlos bajo un árbol, ayunaron 7 días en señal de luto. Entonces vemos que los filisteos pelearon contra Israel, e Israel huyó delante de los filisteos y hubo gran matanza. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, los 3 hijos de Saúl, y la batalla tuvo más peso donde estaba Saúl, y le alcanzaron las flechas de arqueros. Entonces Saúl tuvo temor de los arqueros. Nunca antes visto a Saúl en una posición como esta, donde fue derrotado tan fácilmente. O sea, el Creador levantó una multitud sobre los filisteos, nunca antes vista, porque se decía antes que Saúl vencía a los filisteos, y cada vez eran más los estragos que hacía Saúl sobre los filisteos. Y eso se mencionaba muchas veces en los escritos, aunque se dice que en el poco reinado de Saúl todo el tiempo era pelea. Saúl enlistó para su ejército y reclutó personas de guerra, y aún así esta aplastante derrota para el reino de Saúl no hubo misericordia alguna. Saúl, una vez herido, pidió a su escudero que lo traspasase con la espada. En fin, una vez se echa a la espada del escudero, el escudero también se mata, se quita la vida. En este día mueren 3 de sus hijos de Saúl. O sea, la descendencia de Saúl murió aquí. Entonces se cumplió exactamente lo que le dijo la pitonisa en el mensaje. Qué cosa que el emisario le da el mensaje que Saúl se reunirá con él en ese día. Entonces, con más razón, esto nos arroja luz que nadie va al cielo, nadie va a un lugar como se ha descrito por ahí, como dicen las naciones. Vas a un lugar de reposo, o donde tu esencia reposa, o quién sabe si vuelve al Creador, quien la dio, y tú dejas de existir. Así que esa esencia va hacia el Creador. Tu físico, tu plano físico se queda con los gusanos aquí en la tierra. Infiernos, cielos son meramente pensamientos vanos o llenos de mentiras, cuentos y fábulas. Mueres, dejas de existir, así de simple. Dice aquí en Cogelet 11:5, lo resumiré un poco. Luego, si quieren buscarlo pues y lo quieren leer, lo hacen más adelante. Como nadie sabe cuál es el camino del espíritu o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer embarazada, así también se ignora la obra del Creador, el cual se hace sobre todas las cosas. Cogelet 12:7. El espíritu se torna el Creador quien lo dio. En otras palabras, tu esencia retorne en el día en que ya no estés en este cuerpo material. Esa esencia retorna al Creador. Entonces vemos que Saúl fue reunido con Shemuel, como dice Shalomo. Así que el malo y el justo son enterrados de la misma manera, o son enterrados en el mismo hoyo, por decir así. No fueron muertos de la misma manera, sino llevados al Seol, que es un hoyo en la tierra. Así que poco triste la historia, cómo termina el reinado de Saúl, porque realmente aquí termina el reinado de Saúl. Van a ver cómo quieren levantar a otra persona en sucesor a Saúl. Eso lo vamos a ver más adelante, como David está otro tiempo más también, porque es que caramba, también la historia de David tiene como que le pasan una de cosas, porque es que el reinado de Saúl, para limpiar ese reinado de Saúl fue algo perverso. Eso fue lo que sembró Saúl. Así mismo pasa en los gobiernos de nosotros. Para limpiar un gobierno corrupto tiene que pasar tiempo, porque se tiene que ir limpiando desde adentro.
Entonces eso toma tiempo, la gente se piensa que eso es rápido, ya el otro año, pues, vamos a estar, cogemos un buen gobernante y ya todo va a estar, no. Esa gente mala, van a haber mucha gente mala que se quedan como acá adentro y esa gente hay que empezarla a sacar de una manera inteligente, que no haga tanto daño, y eso es lo que va a pasar ahora en adelante, que vamos a ver cómo se empieza a limpiar. Ya por lo menos el creador ya quitó del medio a Saúl, a sus 3 hijos, como se había dicho, y esto es más bien porque Saúl no quiso corrección, Saúl quiso hacerlo de la manera como él entendía que era correcto, no correcto, él sabía que estaba haciendo las cosas mal, ya Saúl estaba trastornado, no quiso corrección, tuvo oportunidad, tuvo oportunidad, pero él decidió coger este camino. Vamos a seguir con la ronda con Ili. Adelante, Ili. Sí, gracias. Es bien interesante porque algo que me llama mucho la atención de esta lectura es recordar quiénes son los que recogieron el cadáver de Saúl. ¿Verdad? En el versículo 11 dice, cuando los habitantes de Jabes-Gad oyeron lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres de valor y toda aquella noche bajaron el cadáver de Saúl y de sus hijos y los quemaron, los sepultaron en sus huesos. Hay que recordar que en 1 Samuel 11 este pueblo, este lugar fue atacado por los amonitas. Hay que recordar que este pueblo le debía a Saúl este territorio, los hombres de este territorio le debían a Saúl su vida, porque cuando el rey Naas, los amonitas atacaron a Jabes, le dijeron, amenazaron a los de este pueblo diciendo que nosotros vamos a hacer trato contigo si te sacas un ojo. Y los ancianos de este lugar fueron entristecidos y llorando hasta Saúl, y Saúl, después de haber ido a una casa, le pregunta qué está pasando, por qué los llantos y eso, y ellos le responden, ¿verdad?, lo que había sucedido, y Saúl ahí se molesta y le dice al pueblo, cualquier hombre que no venga conmigo y se levante conmigo a guerra para destruir a los amonitas por esta ofensa, no lo va a contar. Y se levantaron todos los hombres y fueron a luchar con Saúl y libraron a los habitantes de Jabes de esta tiranía. Y es bien curioso porque también gracias a este suceso es que los que no aceptaban, que en un momento dado, en un principio no aceptaban a Saúl como rey, ahí fue cuando lo tuvieron que aceptar, que incluso el pueblo estaba convocando a estos que se habían negado, como que tráiganlos ahora que los vamos a matar por haberse negado a servirte como rey. Y Saúl dice, no, déjenlo, como que les perdonó eso, y para este entonces Saúl escuchaba a Samuel estaba junto con Saúl en todo momento aconsejándolo, y ¿verdad? Vemos que esta deuda del territorio, ¿verdad?, de los de Jabes estaba todavía, ¿verdad?, en su mente. Y es por eso que yo entiendo que se tienen que haber arriesgado para que recuperar ese cuerpo. Adicional a eso, tengo entendido que tenían que saber que un cuerpo colgado, eso es abominación, eso contamina la tierra. Y ¿verdad? Todas estas cosas motivaron a que fueran a recuperar el cadáver de Saúl y le dieran ¿verdad?, una sepultura digna. Es lamentable lo que pasó con él, es lamentable la forma en que murió. Vemos que incluso en su final su orgullo no pierde su orgullo, porque dice, yo no voy a permitir, o sea, se quita la vida porque no iba a permitir que los filisteos se burlaran de él, o sea, lo humillaran en su agonía, y es por eso que toma pues esta decisión. Sabemos que los hijos que lo acompañaban mueren, pero todavía queda un hijo, que de eso vamos a después a leer,
que le sobrevive a Saúl. Adicional a eso, pues, ¿verdad? Es un capítulo corto, triste, pero a su vez concluye, ¿verdad? La historia del primer rey. Nos da una enseñanza de ¿verdad? De la importancia de seguir al Creador, de obedecer, y pues también, ¿verdad? Es una lástima que el fin de Saúl haya sido ese por sus propias decisiones, por sus propios actos. O sea, él buscó ese fin porque él seguía haciendo las cosas mal y cada vez pues se hundía más hasta el momento de que pues falleció de esta manera, ¿verdad? Tan trágica. Y es lamentable, pero pues a su vez pues es algo que es para, ¿verdad? Para tomar en cuenta y aprender del ejemplo de él. Y nada, eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Debemos de recordar todo lo que hizo Saúl cuando mató a los sacerdotes, mató a una familia sacerdotal, o sea, no tuvo compasión, consultó a una pitonisa. Shaul estaba bien trastornado, o sea, Shaul hizo muchas cosas malas y esa es la consecuencia, de todo esto. Es como Isaac y yo tenemos mucha conversación, nosotros dos, y él me dijo algo que es muy cierto, y es que mientras mayor sea tu conocimiento en la Torá, mayor va a ser tu castigo. Y eso es algo que se ve plenamente en la Escritura. O sea, el ignorante no se escapa. El ignorante le va a echar la culpa a otras cosas. El que tiene mayor responsabilidad, que conoce la Torá, va a tener una responsabilidad mucho mayor, un peso mucho mayor, y va a conocer de dónde proviene ese castigo. Y lo que vemos aquí, tal vez Shaul, como cuando le dice al emisario, es que ya el Creador ya no me contesta, y él le dice, pero es que si ya te abandonó, hermano, ya te abandonó, o sea, ya el Creador te abandonó, no te va a contestar. ¿Para qué me estás buscando a mí? ¿Quién soy yo para que me estés buscando por encima del Creador? O sea, miren ese pensamiento tan pobre. Miren ese pensamiento tan pobre, porque es un pensamiento pobre. Tú buscar un ser, o sea, vemos que Shaul tenía a Samuel un pedestal por encima del Creador. Si el Creador no te contesta, o sea, ¿qué ser humano por ahí, qué ser humano por ahí te va a aconsejar? O sea, tú lo que estás buscando ya ya estás perdido. Y estas son cosas que debemos de reflexionar a la hora de un castigo. Todo proviene del Creador. Y si continúas aprendiendo y conociendo y comprendiendo los escritos, los profetas, la ley, cuando hagas algo, sabes que tú vas a estar, en tu conciencia va a decir, mira lo que yo he hecho. Lo que me espera es grande. A no ser que venga una misericordia del Creador, que va a coger castigo, pero el Creador te puede dar una opción, un castigo menos severo, o sea, menos fuerte, como va a pasar con David más adelante, que lo vamos a ver cuando le dice, tú escoges cuál de estas tres tú quieres que te venga en tus días, o sea, por haber hecho esto. O sea, van a venir unas cosas, pero bien interesante esto, o sea, es bien interesante porque mientras más conoces de la ley, mientras más conoces del Creador, más tú conoces de Él. O sea, prepárate en el día en que tú hagas una falta terrible. Sabemos que el Creador es grande en misericordia, pero cuando tú haces una falta, de las que son faltas, como las que dice la Torá, preocúpate. Y Saúl hizo una que uno dice sí, que muerto horrenda, pero vaya, ¿qué es lo que hizo? Mira lo que hizo. Levantó la espada contra
contra la casa sacerdotal. Fue donde una pitonisa corrió al ungido o sea, ya Saúl sabía. O sea, un santo no era. Santo no era, él sabía y conocía. ¿Alguien más, algún aporte adicional a esta lectura? Me gustaría agregar algo. Es que veo también acá la importancia de dar sepultura a las personas que fallecen. Vemos que estaba allí colgado, ¿no?, el rey Saúl. Ellos se preocuparon por darle sepultura. Independientemente de cómo haya sido la persona, a nuestra percepción, buena o mala, igual hay que darle sepultura, y esa sepultura aquí nos dice que fue colocarlo bajo tierra, ¿no? También dice algo al final, dice que, dice, tomaron sus huesos y lo enterraron. No dice que lo quemaron, dice lo enterraron. Y después ayunaron 7 días. Entonces también vemos de allí, podemos decir, se ve la Yerusha, ¿no?, la herencia, y nos enseña también que se debería de ayunar, o se debería de hacer una especie de luto cuando una persona fallece, por lo menos durante, o estar pues compungido, por lo menos durante lo mínimo 7 días. Creo que ellos también hicieron lo mismo. Quería agregar algo rapidito sobre el capítulo anterior que se me pasó, y era con respecto al momento en que él escucha la voz de Shemuel. Ella, dicen algunos que los intérpretes, que ella vio pero no escuchó, y él escuchó pero no vio, porque solamente habla de que ella vio, y no se dice que él vio, sino que escuchó. Entonces era como que ella lo veía a él hablando, pero ella lo veía a él hablando, pero no sabía qué es lo que Shemuel le estaba diciendo, y él hablaba con Shemuel, pero no lo veía. Y algo que dicen interesante con respecto a esto, según se profundiza en la filosofía, o si se quiere de alguna manera, la filosofía habla que este tipo de percepciones, por ejemplo, cuando las personas hablan que hablé con los muertos y escuché o me dijo, realmente escuchas y realmente puedes llegar a ver o a escuchar. Eso no quiere decir que sea falso. Lo que quiere decir es que no está permitido. Y algo interesante al tema de muchas personas que han estudiado este tema desde el punto de vista tradicional, profundamente, no cientificista, que a veces cae en la modernidad, sino tradicional, llegan a la conclusión de que lo que sucede en ese momento, si podemos darle algún tipo de razonamiento, es que se está simplemente escuchando al subconsciente, que de alguna manera aflora, y entonces es posible este tipo de contacto, sea con el subconsciente ajeno o con el propio. Gracias. Gracias, Isaac. Gracias por el aporte. Sí, pudiera ser el caso también, y has dicho muy bien, hay cosas que suceden, que no estamos diciendo que no pasan, sí pasan, pero están prohibidas. Y ahí está la diferencia. Sí suceden, pero están prohibidas. Y ese creador nos las ha prohibido a nosotros, su pueblo. Y eso, lo que acabas de mencionar, es algo bien interesante, porque hay personas que entienden que esas cosas no existen. Los espíritus no existen, y hay un montón de... Sí, existen. Pero para nosotros está prohibido. Y cuando hay algo que está prohibido, nosotros no debemos de consultar, como hizo aquí Shaul, porque esa es la consecuencia. Sabemos muy bien que la Torá nos fue dada a nosotros para nosotros seguir y vivir, no para otra cosa. Sabemos que está la bendición y la maldición. La bendición si seguimos lo que está la Torá, la maldición si desobedecemos. Y ahí está el punto medio de si quieres estar con la bendición o quieres estar con la maldición. Y ya vimos lo que pasó aquí a Shaul con la maldición.
Sí, vamos a ver, como dice mi señora, vamos a ver a otro hijo de Shaul. Lo que sucede es que le mataron los hijos que podían ir a la guerra. Y, y es algo bien interesante porque sí, vamos a ver otro hijo, pero los que son aptos de la guerra tienen que pasar de una edad para poder ser contados como para ir a la guerra. Para mí es bien interesante poder comprender esto de poder vivir bien, porque hay mucha gente que son bien, le gustan estar de curioso, y el ser humano es así. El ser humano cuando cuentan algo y uno está al otro lado, mira, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? O ¿cómo será eso? Ay, yo quiero ver cómo es. Y eso es lo que el creador nos prohíbe a nosotros. El chisme, el bochinche, el estar metido en otro asunto donde no corresponde, y que vivamos bien, porque el creador quiere que nosotros vivamos felices y vivamos bien. Entonces ahí hay un gran detalle. Tú escoges la bendición o la maldición. Y eso que acabas de mencionar es totalmente cierto. O sea, hay muchas cosas que pasan en este mundo, pero el creador nos tiene prohibida a nosotros, su pueblo, al pueblo que él escogió para llevar luz a los demás pueblos, ser la guía principal. Eso es importante. ¿Alguien más, algún aporte adicional? Sí, yo quería mencionar que es irónico, pero Saúl literalmente provocó su propia muerte desde el momento que quiso desobedecer al Creador. Y vemos que se cumple también un pedido que David le hace al Creador, que dice, por favor, que si Saúl va a morir, que no sea por mi mano. O sea, vemos que Saúl no murió por mano de nadie, de nadie del pueblo, sino que murió por su propia mano y a causa, ¿verdad?, de su desobediencia. Y quería mencionarlo también porque vemos que efectivamente el Creador escuchaba a David y estaba con él en todo momento, ¿verdad? De todo este libro, todo este relato, vemos cómo David cada vez se convierte en una persona más sabia. También esto es algo que mencionamos ahorita, de que él estipula un precepto, ¿verdad? Una ley de que el botín se iba a dividir igual. Aquí vemos que David está tomando decisiones, pero con sabiduría de la Torah. O sea, David no era cualquier persona, David era el ungido del Creador. David tenía la sabiduría del Creador también para poder tomar estas decisiones y ¿verdad?, de justicia, y de prácticamente que lo que hacen es afirmar más la Torah. Y nada, eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Algo rápido que quería mencionar era que este ungido, como le dice Shemuel a Shaul, haz lo que bien te parece en tu mano, que el Creador estará contigo. Haz lo que bien parece en tu mano, que el Creador estará contigo. Pero, ese bien en tu mano es la justicia, y habían cosas que Shaul hacía locamente. Cuando Shemuel, vaya, locamente ha hecho esto. O sea, y Shaul dice, pero es que te he estado esperando y no llegaba. Locamente has actuado. Entonces, sin embargo, David hace cosas, pero no son locamente. Son cosas que el Creador lo favorece porque son actos justos. Cuando iba a matar a los sirvientes de aquel tipo que estaba en la colina, él lo iba a matar a todos, pero el Creador levantó a esta mujer con palabras rectas y puso a David en su sitio. Y David, ¿qué hizo David? Se retractó. Lo puso a pensar, dijo, ciertamente has hablado, porque si no te hubieses levantado tú, ya hubiese matado a toda esta gente también. O sea, que el Creador levantó a alguien para que David no hiciera lo malo. Entonces vemos que sí, el Creador está con David. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese estado el Cohen? El Creador hubiese levantado a alguien también igual, porque el Creador estaba todo el tiempo con David. ¿Alguien más, algún aporte adicional? Quería comentar algo. Efectivamente, acá en el grupo colocaron que sí había sido
quemado. Yo no me expliqué bien. Lo que quise decir fue que ellos lo quemaron, pero, o sea, está prohibido que el pueblo de Israel queme o creme, ¿sabes? Que está muy de moda esto de que cremamos a las personas y ya. Ellos no dijeron, está cremado, bueno, listo, ya está, lo cremaron. Ellos tomaron los huesos, igual buscaron enterrarlos. Pues efectivamente sí, me faltó aclarar. Gracias por la acotación. Gracias, Isaac. Gracias por esa corrección. Claro, para el pueblo de Israel no existe la cremación. Tal vez lo terminaron de, pues, lo quemaron y lo enterraron sus huesos. ¿Alguien más, algún aporte más adicional? Que referente a ese último comentario, que efectivamente el pueblo de Israel no tiene como costumbre la cremación, eso es como de otros pueblos ajenos a la Torá. La Torá especifica claramente, ¿verdad?, que se tiene que enterrar los cuerpos, pero yo creo y entiendo que en este caso fue una excepción por el hecho de cómo estaba ese cuerpo estaba mutilado, dicen que lo habían picado, ¿verdad? Y pues me imagino también para que no reconocieran que eran los restos de Saúl y de sus hijos, pues supongo que de alguna manera lo quemaron y lo que quedó, ¿verdad?, sus huesos que quedaron los sepultaron. Pero sí, efectivamente la costumbre, ¿verdad?, del pueblo de Israel es enterrarse, a menos que el accidente que hayas, en la forma que hayas muerto es quemado, porque hay personas que han muerto en incendio, y pues igualmente los restos que se encuentren de verdad de tu persona se entierran, tienen que estar bajo tierra. Es algo que la Torá especifica claramente. No se puede estar guardando ceniza en ningún lugar, ni ese tipo de cosas como lo hacen las naciones, que tienen en su casa jarros con cenizas de un muerto. Eso lo que trae es contaminación. Eso no, la Torá no habla de eso. La Torá habla bien específica de que tiene que haber un lugar para que esa persona sea enterrada, y ¿verdad? Nada, y tampoco se habla de estar visitando tumbas, ni estar pidiéndole favores a personas que ya fallecieron, ni como hizo Saúl, estar consultando a los muertos, ni nada de eso. Eso todo es contrario a lo que la Torá nos enseña. Nada, eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Bueno, si no hay más aporte adicional, les deseo a todos Shabbat Tov. Shabbat Tov.